En el presente video se procederá a explicar la modulación 4-pan y 8-pan. Bien, los bloques a utilizar para modular la 4-pan son similares a una modulación pan, con la excepción de unos cambios en unos bloques, los cuales serán explicados más adelante. Para la creación de esta modulación tenemos dos variables, que son samprate y sampersign, con un valor de 8 y samrate con un valor de 32K. Adicional, tenemos un bloque import que básicamente es importar una librería NumPy, que es una librería de Python que nos permite trabajar de mejor manera los cálculos matemáticos. También tenemos un GUI-range, que básicamente nos sirve para modificar la amplitud del ruido. Tenemos el valor inicial, cuándo va a terminar y los pasos. El ID de este GUI-range es noiseAmp, cual nos va a permitir modificar la amplitud del ruido en el canal de aquí. También tenemos un GUI Chooser. Este GUI Chooser nos será de gran ayuda para poder modificar el factor de roll-off en el bloque de root raised cosine filter. Aquí podemos ver cómo utilizamos el factor de roll-off. Tenemos tres opciones, que es 0.9, 0.5 y 0.1. Bien, la primera parte del esquema, que es esta parte de aquí, nos servirá para generar bits y símbolos de una pan. Como primer bloque tenemos el bloque random source, que básicamente lo que hace es generar números aleatorios entre 0 y 3. Y estos números aleatorios son los que representan los símbolos de entrada para la modulación, que generan números aleatorios de 0 y 3, pero se pone el máximo en 4 porque el bloque random source no incluye el último valor. Bien, tenemos el bloque path_kbits, que básicamente lo que hace es agrupar bits en bytes acorde al número K. Una explicación más sencilla sería agrupar bits o símbolos en grupos de 2 bits, agrupar bytes en grupos de 2 bits. Y estos bytes que serán agrupados serán mapeados por el siguiente bloque, que es el map. Este bloque lo que hace es asignar este grupo de bytes generados aquí a valores definidos. Por ejemplo, los valores que tenemos aquí es el -3, -1, 1 y 3. Este bloque lo que hace básicamente es una conversión de datos tipo char a datos tipo float. Y el bloque Interpolating If-by-Error Filter lo que hace es incrementar la tasa de muestreo de la señal de entrada por un factor de 8. Este factor de 8 es el muestras por símbolo que tenemos aquí. Y claramente podemos ver como los tabs, que son los coeficientes del filtro, nos ayudamos de la librería que importamos más arriba para poder calcularlos. El bloque root raise cosine filter lo que hace es ayudar a reducir el ICE y prepara la señal para la transmisión. Y estos bloques de aquí lo que hacen es representar la señal en el tiempo, representan la señal en el tiempo, esto es lo que representa la señal en la frecuencia. El virtual SIM lo que hace es tomar un dato virtual y guardar, en este caso, el resultado de toda esta señal. Lo guardo aquí para su posterior uso más adelante. En el segundo punto tenemos el receptor de la señal PAN. Aquí estaba la generación. En la parte de acá abajo está la recepción de la señal. Bien, lo que tenemos aquí es el bloque Virtual Source, que básicamente lo que hace es incorpora la señal
realizada aquí, la parte de acá. También se podría realizar de esta forma, pero para una mejor visualización del código, lo que se hace es utilizar este bloque, lo que le da más nitidez y pulcritud al código. Bien, tenemos el bloque noise source, que básicamente es una fuente de ruido. Esta fuente de ruido, si bien tiene una amplitud ya determinada, que es la que nosotros asignamos aquí. Aquí tenemos un bloque que suma estas dos señales y el root raise cosine filter. Este bloque es importante porque en esta parte del demodulador lo utilizamos como un filtro, filtro machado, que básicamente este filtro nos ayuda a reducir el IC y a recuperar la señal original sin ruido. Adicional, este bloque nos ayuda a preparar la señal para la transmisión. Bien, el bloque skip heads lo que hace es omitir los primeros elementos de la señal. Esto es importante porque al comenzar la demodulación de una señal siempre hay los transitorios que se conoce como muestras de la señal que no sirven, y esto es propio cuando se inicializan los símbolos, los sistemas de comunicación, no los símbolos. Entonces, para descartar esas muestras iniciales de la señal se utiliza el skip head. Se escoge uno porque los transitorios son mínimos y si ponemos un número mayor en esta parte, entonces esto puede desembocar en una pérdida de información. El bloque kep 1 en n nos permite la decimación de la señal. Lo que significa decimación de la señal es reducir la tasa de muestreo de una señal. Mantiene una muestra n y descarta la siguiente n-1. Y así se va repitiendo el proceso. Eso de aquí tenemos la representación en frecuencia de la señal, la representación en el tiempo, y con este bloque lo que graficamos es la constelación de la señal. Estos bloques de aquí son utilizados para un USRP, pero en este caso están deshabilitados porque en esta simulación de aquí no se va a transmitir. A continuación mostraremos cuáles son los bloques o los parámetros que cambiaremos en los esquemas revisados anteriormente para cambiar de modulación PAM a 4 PAM. Como podemos observar en la modulación PAM tenemos un mínimo y un máximo un mínimo de 0 y un máximo de 2. En Pacabits empaquetamos de 1 en 1 y de map ponemos valores de amplitud de -1 y 1. Como podemos ver, el resto de bloques no tenemos que cambiar, pero sí tenemos que tener en cuenta que en V-Constellation, como tenemos un mapeo de amplitud, digamos, amplitudes de -1 y 1, tenemos que colocar un mínimo y máximo de -2 y 2 para poder visualizar la señal correctamente. Pero aquí también tenemos que cambiar los valores para 4 PAM en -4, ya que las amplitudes serán de -3 y 3 como máximo. Entonces con -4 y 4 podemos visualizar correctamente las señales. Aquí para 4 PAM en random solo será un mínimo de 0 y un máximo de 4. Aquí en cambio también tenemos que cambiar el bloque pack kbits y colocar el valor de 2, y entonces para el map tenemos que colocar valores de -3, -1, 1 y 3, y como se mencionó anteriormente, revisar las amplitudes de la gráfica de constelación. Aquí lo que primero podemos ver es por qué no se ajustan los valores, los otros bloques.
ya que solo mostramos que cambiaremos valores en 4 de ellos, porque el resto de bloques son los bloques de los otros bloques del flujo de trabajo como filtros visualizadores de tiempo y frecuencia, y los bloques de transmisión trabajan con la señal modulada y no dependen del número específico de niveles en la modulación PAM. Entonces, a continuación se mostrará cómo se visualizará la señal. Aquí tenemos símbolos transmitidos después del sobremuestreo, forma de onda modulada y espectro de la señal modulada. Eh, Aquí podemos ver cuando tenemos un ruido de 0,5, la señal, la constelación se podrá visualizar los valores de la constelación. Pero cuando le ponemos un valor de 0, los símbolos de la constelación se verán de manera más precisa. Pero cuando cambiamos el valor a un número mayor a 0,5, prácticamente los símbolos se sobreponen y se va haciendo más difícil de identificar cada uno de los valores de la constelación. Pero también podemos ver cómo el cambio de valores de ruido afecta tanto al espectro de la señal modulada. Podemos ver cómo afecta el ruido a la forma de onda señal recibida y el espectro de la señal recibida. Con un valor de 0, el espectro de la señal recibida, los picos que conforman a este espectro de la señal no son, están atenuados, pero y la forma de señal recibida cambiará también. Entonces, cuando aumentamos, los picos de la señal recibida aumentarán, lo cual hará la forma mucho más difícil de visualizar o de apreciar. Y aquí se forma en la forma de onda de señal recibida, mostrará una forma errática de la señal, que prácticamente es cuando tiene mucho ruido. Para visualizar qué es lo que cambia cuando cambiamos el factor de reloj, podemos visualizar en el espectro de la onda modulada y la señal y la forma de onda modulada. Cuando cambiamos la forma de- del espectro, se hace más angosta. Y cuando ponemos un valor de 0,5, se va haciendo más angosto y en el 0,1 se va haciendo más pequeño. Y también como en la constelación, podemos ver que el factor de reloj también afecta en la visualización de la constelación, en la que se irá expandiendo. Entonces, eso sería todo por la modulación 4PAM. A continuación, vamos a hablar sobre la modulación de 8 PAM. Siguiendo la modulación de PAM, 4 PAM, continuamos con 8 PAM. Como podemos observar, tenemos el mismo circuito, con las mismas variables y los mismos bloques. Pero, ¿qué necesitamos cambiar para poder ver la modulación de 8 PAM? Comenzamos con random source. Tenemos un mínimo de 0 y un máximo de 7. La variable pacabits, ingresamos el valor de 3. En el bloque de pacabits ingresamos el valor de 3. En el bloque denominado map,
vamos de -7 a 7. Y esos son los bloques más importantes o los bloques que necesitamos cambiar para poder ver la modulación de 8 PAM. Para poder entenderlo mejor, vamos a ejecutarlo y ver las diferentes gráficas que se forman y que se muestran. Aquí tenemos la modulación de 8 PAM. Tenemos los símbolos transmitidos después de sobremuestreo, formas de onda modulada, espectro de la señal modulada, formas de onda de señal recibida y el espectro de la señal recibida. Y por último, la constelación. La constelación es donde podemos observar los puntos que, que necesitamos ver. En nuestro caso, deben haber 8 puntos. En 4 PAN había 4 y así sucesivamente. Aquí no podemos verlos a los 8 puntos en una sola vista, así que debido a que tenemos ruido, necesitamos eliminar el ruido, suprimir el ruido para poder observarlo mejor. Y bien, hemos quitado el ruido y observamos puntos en la constelación. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 puntos, lo cual indica que es de 8 PAM. Y estos cambios suceden en todas las gráficas, no solo en la constelación. Como podemos ver, el espectro de la señal recibida, el espectro de la señal modulada, también cambia. Cuando no tenemos ruido, el espectro de la señal recibida, vemos que hay un, un cambio o algo que no se permite visualizar de una manera clara a la imagen. En cambio, si le aumentamos el ruido, si le colocamos ruido en sí, podemos ver que está más estable la señal. Lo mismo sucede con el reloj. Se va a ensanchar o se va a hacer más angosto la gráfica. En nuestro caso, como el ruido, en nuestro caso tenemos actualmente un reloj de 0.9. Si vamos al 0.1, podemos ver que se hizo más angosto. Y lo mismo que el espectro de la señal modulada. Eh, colocamos 0.5, se va ensanchando, y 0.9 se ensancha aún más. Estos cambios también podemos ver en las otras gráficas, en forma de onda modulada y en forma de onda de señal recibida. Pero el cambio más notorio, como les vuelvo a mencionar, es en la constelación, que podemos contar los puntos de una manera más clara y poder guiarnos mejor de con qué gráfica estamos tratando. Bien, eso sería todo de mi parte en esta modulación de 8 PAM y gracias por ver el video. Eso sería todo.